Bienvenido o bienvenida a este video. Vamos a hablar sobre algunos temas que tienen que ver con organizadores gráficos. Los temas que se les va a hablar es tipos de textos, fuentes de información, la búsqueda de la información, fases de la lectura y elaboración de organizadores gráficos, como relacionarlos a cualquier tema o de asignatura. Bueno, ya dicho qué tema se va a hablar, voy a hablar sobre los integrantes de este equipo, que es Andrea Dalmaris Ojeda Novelo, Ángel Alexandre Chifrías y yo, su servidora, Andrea Sánchez Camilla. Espero que se haya agradado este video y sin más que decir podemos iniciar con para qué sirven y qué son los textos. Los documentos escritos que nos permiten registrar toda clase de información. Sin embargo, para una correcta interpretación de sus contenidos es necesario tener en claro cada texto responde a un tipo diferente, lo cual supone que tendrá propósitos y características estructurales específicas. Bueno, ya he hecho una breve explicación de qué es un texto y para qué sirve. Voy a hablar sobre tipos de texto. Literarios. El texto literario en este sentido recrea mundos de ficción, bien se trate de la relación de sucesos imaginarios, esta de ideas, conceptos y argumentos. Como tal, un texto literario transmite sensaciones, emociones, sentimientos, ideas y pensamientos al lector. Los textos literarios presentan naturalezas distintas dependiendo del género que permanezca. Así, una narración o un ensayo se compone fundamentalmente de una prosa a comparación de un poema se englosa en un verso. Bueno, un texto científico. El texto científico es aquel que contiene el desarrollo de una investigación que incorpora resultados y pruebas respecto a un tema específico. Por ejemplo, el origen de las especies de Charles Darwin. El texto científico tiene como objetivo principal transmitir conocimiento de forma rigurosa. Para ello se vale argumentos coherentes y un orden expositivo. Esta clase de texto se puede encontrarse en manuales, revistas especializadas o una simple publicación en sí misma, ya sea en un libro o una tesis. Características de los textos científicos son verificables, universales, claros y precisos. Su lenguaje es técnico, lo que se exige determinado conocimiento previo. Siempre detallan quién es el autor, cuál es su especialidad o cargo y un dato contacto, casilla de email o un teléfono. Son objetivos y expositivos. Texto periodístico. Este vínculo de los textos periodísticos con la actualidad y los sucesos importantes se caracterizan y los distinguen. Por ejemplo, los textos periodísticos de la literatura y de oficios filosóficos cuya lectura obedece a criterios de entretenimiento, formación intelectual o estudio. El texto periodístico, en cambio, se considera en forma de adquirir información reciente, que justamente pierde vigencia con el paso de los tiempos, cosa que no ocurre con la literatura ni la filosofía. Bueno, espero que este tema sea de su agrado. En esta sección hablaremos sobre las fuentes de información. Actualmente la información es necesaria en diversos ámbitos de la vida y aunque Internet ofrece varias opciones para recuperarla, no garantiza que vamos a hacerlo de manera efectiva. Lo anterior puede deberse al exceso de información, desconocer el manejo de los recursos o simplemente no contar con las habilidades necesarias para explotar la riqueza de información que la web ofrece. ¿Por qué necesito la información? Siempre que inicies una búsqueda es necesario que te cuestiones sobre el uso que le darás a esta, ya que no es lo mismo requerida para una tarea escolar, para responder a alguna duda o una investigación más profunda. ¿Cuánta información necesito? Cuando buscamos información en Internet, casi siempre corremos el riesgo de obtener una gran cantidad de resultados, cuya revisión es técnicamente imposible. Por ello, debes establecer de antemano el tipo y la cantidad y tipo que documentos necesites con el fin de optimizar el tiempo requerido para tus búsquedas. Es importante considerar lo anterior al momento de usar un buscador en Internet, un catálogo o una base de datos, ya que podemos usar estas pautas como el inicio de una estrategia de búsqueda que nos ayude a recuperar la información de manera eficiente. Estrategia de búsqueda. ¿Qué es y para qué sirve? La estrategia de búsqueda es un conjunto de procedimientos y operaciones que se necesitan. Esta actividad tan relevante se basa en 5 pasos fundamentales.
De la inminente cantidad de resultados que se pueden obtener en una búsqueda, es importante aplicar estrategias para recuperar la información eficiente. ¿Qué es una estrategia de búsqueda? El conjunto de procedimientos y operaciones que un usuario realiza para obtener la información que necesita. Como ya había mencionado antes, esta actividad tan relevante se basa en 5 pasos fundamentales, que serán los siguientes. La primera sería definición de la búsqueda. La 2, preparación de la búsqueda. 3, selección de las fuentes fundamentales. 4, elaboración de las ecuaciones de búsqueda. 5, recuperación de la información. Fases de lectura. ¿Alguna vez te has preguntado qué es el término fases de lectura? Las etapas de lectura son las fases en las que se lee un texto para que la lectura sea fluida, se comprende correctamente y se recuerdan las ideas principales. Son llevadas a cabo por los lectores que intentan entender de manera correcta un texto. Cuando hablamos de las fases de la lectura, estas se dividen en 3 pasos: prelectura, lectura y poslectura. Vamos a profundizar más en cada etapa. Prelectura. En la fase de la prelectura, la atención y la disposición juegan un papel fundamental. Aquí es donde veremos si el libro que tiene entre manos es la selección acertada. Muchas veces con solo leer la contraportada ya estamos realizando la prelectura, porque nos damos una idea de qué es lo que se tratará del texto. Puede ser suficiente motivo para interesarnos más sobre el autor o querer saber un poco más sobre las obras que ha realizado. También el título juega un papel fundamental a la hora de hacer la prelectura, ya que buscamos un título que sea llamativo, con colores. Un título o una portada que tenga colores y llame la atención del lector, es fundamental que él lo va a escoger. Por eso mencionamos la palabra: no juzgues a un libro por su portada, porque la portada puede estar triste, no puede tener color, pero la historia te puede atrapar completamente. En definitiva, podríamos decir que la prelectura es esa chispa que enciende y nos invoca a querer empezar una nueva aventura literaria. Fase 2. Lectura. Es la mejor parte, ¿no es cierto? En este punto es cuando se desarrolla la historia, donde empiezan a florecer las emociones y nos enganchan las tramas de los personajes. Una vez terminada la prelectura o fase 1, lo que haremos es volver a leer el texto, pero con esta vez con más precisión, con más calma y fijándonos muy bien en lo que nos desarrolla. Nos ayudaremos de un marcador para ir subrayando lo más importante. En esta fase de la lectura estaremos haciendo un análisis cultural de la misma y un aprendizaje significativo. Una vez finalizada esta parte de la lectura, a la vista podemos diferenciar los conceptos básicos. Fase 3. Postlectura. Una vez hecha la lectura ligera y otra mucho más profunda y crítica, lo que haremos a continuación será analizar lo leído. Para ello nos ayudaremos de apuntes, resúmenes, esquemas y demás herramientas, con el fin de plasmar lo más importante que hemos leído. De esta manera afianzaremos términos, organizando ideas y tendremos un guión para estudiar todo aquello que hemos extraído del tema. Ayúdate con esta fase de la lectura con lápices, bolígrafos de colores o marcatextos, para así diferenciar los diferentes tipos de datos que podemos encontrarnos en un tema de estudio, conceptos importantes, datos secundarios o explicaciones, etc. Les recomiendo es tener los marcadores y definirlos. Para cada cosa, unos ejemplos son: rosa, ideas primarias, significados y descripciones; verde, título y subtítulo; amarillo, fechas y lugares; naranja, identificar las palabras desconocidas. A continuación, mi compañero seguirá con el siguiente tema.